Hanukkah Sameach. En esta fiesta festejamos encendiendo la menorá, la Hanukkah, lo que nos pasó hace más de 2200 años, cuando el imperio griego había conquistado la tierra de Israel, había conquistado Jerusalén, habían profanado el templo sagrado, acercando cerdos a las idolatrías de los griegos, de Yaván, y ordenando, decretando al pueblo de Israel que no puedan cumplir la Torá de ninguna forma, y que lo agarraban cumpliendo el Shabbat, el sábado, lo mataban. El que lo agarraban que hacía circuncisión a su hijo, lo mataban. Y así querían que se anule, que se olvide todo lo que es la Torá, y también que se anule completamente el cumplimiento de los preceptos del Creador. En esa época cuando ya estaban casi perdidos, cuando ya la mayoría de los judíos ya pararon de cumplir la Torá por el miedo, o algunos porque también estaban convencidos que el imperio griego tenía razón y que la filosofía griega tenía razón y era más importante que la Torá. Se levanta el gran sacerdote, que ya era muy anciano, Matityahu Cohen Gadol, ordenando a sus hijos, antes de morir, que salgan a luchar, aunque sean pocos, muy pocos, frente al imperio romano, contra los griegos, para conquistar de vuelta, para devolver de vuelta el reinado del pueblo de Israel, la tierra de Israel, y santificar el templo sagrado como tendría que ser de verdad. Ahora, cuando ellos llegaron al templo sagrado, nos cuentan de que una de las cosas que había era que necesitaban encender el candelabro del templo sagrado, la menorá, y no había aceite puro, no había aceite que estaba bueno para poder encenderla con ella. ¿Por qué? Porque los griegos, en el momento que entraron al templo sagrado, profanaron todo, y los aceites se profanan con nada más que lo toque uno que no es sacerdote, que esté puro y tahor, como el segundo la halajá. O cualquier persona que no está pura ya, aunque sea el gran sacerdote, si no estaría tahor, no estaría puro, bien preparado para tocar el aceite, tampoco lo puede tocar. Él mismo lo puede contaminar. Por ejemplo, si él tocó un muerto, tocó otro que tocó un muerto, y hay muchas condiciones. Ahora, los griegos estaban, según la halajá, contaminados completamente. Entonces, todo aceite que estaba preparado para ser usado en el templo sagrado para encender el candelabro, estaban profanados y no encontraban ningún aceite que estaba escondido y que se notaba que estaba con el sello del templo del gran sacerdote, que no fue tocado por nadie, no fue profanado. Y hasta que encontraron una botellita que estaba bien escondida, con el sello del gran sacerdote, bien cerrada, y sabían que nadie la tocó, pero no alcanzaba para 8 días, alcanzaba para un día. ¿Y por qué 8 días? Porque para que preparen un nuevo aceite y tráiganlo a la tierra de Israel para poder encender la menorá, el candelabro, les tardaba 9 días. Entonces necesitaban 8 días arreglarse con lo que hay. Y no habían 8 días, había un día solo. Entonces, ellos, cuando encontraron esta botellita, decidieron que van a encender el candelabro, aunque sea por un día. Pero el milagro fue de que 8 días fue encendida el candelabro seguido hasta que llegó el nuevo aceite. Nuestros sabios nos explican algo más profundo. Antes que enciende la menorá, antes que enciende el candelabro, quiero explicarles algo muy interesante. Seguro que el problema era muchísimo más de lo que nosotros sabemos, que faltaba aceite para encender el candelabro. Estaba todo el pueblo de Israel bajo el reinado de los griegos a la fuerza.
Estaba toda la tierra de Israel y Jerusalén conquistado. Estaba todo el templo sagrado profanado. ¿Y qué festejamos? Que quedó un poquito de aceite y eso duró por 8 días. No puede ser que ese es el único milagro o el más importante que tenemos que festejar, sino es que este milagro, nuestros sabios se dieron cuenta y entendieron que este es el punto central de todo lo que pasó en Hanukkah. ¿Qué hay tanto en este milagro? Seguro que hay muchos para explicar, pero vamos a hablar un punto para entender algo antes que encienda la Hanukkah. Tenemos aquí el aceite de oliva. Tenemos también la ptila, la mecha. Y tenemos también el fósforo para encender el fuego. ¿Qué vemos aquí entonces? Tenemos la mecha, el aceite y el fósforo, el fuego. Algo interesante es pensar y observar. Si yo agarro el aceite y lo tiro encima del fuego, el aceite apaga el fuego. Si yo agarro el fuego y enciendo el aceite no se enciende, el aceite no se enciende. La mecha es el intermediario entre el fuego al aceite. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el secreto. La iluminación del Creador es comparada al aceite. Aquí se habla de la jochma, de la inteligencia, de la sabiduría. Eso viene, la inteligencia del Creador. No es una inteligencia conocida que se puede explicar, que se puede entender, que se puede captar. Como dice el Zohar, Ant bejochma, Ant hakim, sos jajam, sos sabio, pero no con una jochma yedía, una jochma conocida, no con la sabiduría de nosotros, es la sabiduría del Creador. Este es el aceite. Está la mecha, que es intermediario entre el fuego y el aceite. Para que podamos iluminar necesitamos la mecha. La mecha es realmente la Torah. Si no estaría la iluminación del Creador aquí y nosotros del otro lado no había conexión. La conexión viene por la Torah que está en el medio. Es la mecha que provoca, absorbiendo un poco del aceite, convirtiéndose en algo que pueda sacar de este aceite la iluminación. Así lo mismo en el Creador. Está la sabiduría y la Torah del Creador, que es abstracta, es espiritual, está muy lejos, no podemos entender nada. Pero nos da la Torah. Y en la Torah hay una mezcla de cosas que no se entienden mucho o casi nada, y cosas que se entienden un poco o más, pero siempre sabemos que detrás de todo eso está la sabiduría del Creador, que no existe entenderla. Pero para tener conexión con esto, aunque no la entendamos, poder utilizarla, apegarnos a esto, necesitamos la mecha, la Torah que está en el medio entre nosotros y ellos. Los griegos vienen con la filosofía griega y piensan que con eso nos van a demostrar que la Torah es una tontería, que la Torah no hace falta, que la Torah está de más, que la Torah es un invento o lo que sea. Porque ellos tienen la inteligencia, la filosofía griega era lo máximo en esa época. Y podemos decir que es la base de la ciencia hoy en día. Y viene la Torah y te muestra que hay un poquito de aceite que está escondido en el ejal, que los griegos no pueden llegar a tocarlo porque no pueden llegar hasta él, no por casualidad. Porque ese aceite pertenece en un lugar muchísimo más alto de lo que ellos pueden llegar. Y esta es realmente la sabiduría del Creador, que por intermedio de la mecha, que es el intermediario, significa por intermedio de la Torah, podemos iluminar de la iluminación del Creador, aunque directamente no podríamos. Es verdad que la Torah no se puede explicar tanto con la ciencia ni con la filosofía, pero justamente esa es la grandeza que está más alta. Por eso nuestros sabios nos dijeron, el milagro del encendimiento de los 8 días, del candelabro en el templo sagrado, este es el milagro central que nos enseña qué pasó realmente en Hanukkah. Que sepamos, la base del Yehudí la base de todo el que quiere estudiar Torah es que la sabiduría y entendimiento del Creador está mucho más alto de lo que uno existe que pueda entender. Pero si uno cumple la Torah, estudia la Torah, y ahí puede conseguir, por intermedio de la Torah,
tener relación y conexión con esa iluminación santa del Creador. Esperemos que estas iluminaciones del Hanukkah que encendemos sea una preparación para que ya pronto esté el templo sagrado construido y se pueda hacer esta mitzvah todo el año en el templo sagrado como era en las épocas anteriores. Ahora voy a encender el candelabro de Hanukkah, como nos explicaron y enseñaron nuestros sabios, y que esto sea recibido en los ojos del Creador, como dijimos, como una preparación para la luz infinita del Creador para que la luz infinita del Creador ilumine nuestro mundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים והנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים. בכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל שמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך. מעוז ישועתי לך נאה לשבח תיקון בתפילתי ושם תודה נזבח לעת אחים מטבח מצער נבח עד אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח עד אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. העוצה והנפשי ביגון כוחי כי לך חיי מררו בכושי ושיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא עצת סגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקלתי ובנוגס העילני כי זרים עברתי ואין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרובבל לקץ 70 לא שעתי קץ בבל זרובבל לקץ 70
הייתה לו לבחור מוקש וגאוותו נשבתה ראש ימיני נישאת ואויב שמו מחית רוב בנה בקניינה לארץ תוליזו בקנייניו על הארץ תליתה יוונים נקבצו עלי אזי וחשמנים ופרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים ומינות הקנקנים נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישוע דקוים נמאס דם עבודך מהומו ערשו כי יכול לנו הישוע ואין קץ מימיו דחי עמו בצל צרו נוקם לנו רואים שיבה יהבונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדולי וטימו כל השמנים יהבונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדולי וטימו כל השמנים אוי ומן זקנקנים נסנס לשושנים שושנים בני ימי שמונה קבעו שיר ורננים ומן זקנקנים נסנס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים יבונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדולי וטימו כל השמנים יבונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדולי וטימו כל השמנים ומינוי זקנקנים נסונס לשושנים ומינוי זקנקנים נסונס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים ימי בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים עוד שיר על יבא על הניסים ועל הכוכב ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה על הניסים ועל
ביומים ההם בזמן הזה, יאללה ניסים ויאללה בוקר ויאללה גבורוס ויאללה תשובות ויאללה מלחמות שעושיסו לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה. יאללה ניסים ויאללה בוקר ויאללה גבורוס ויאללה תשובות ויאללה מלחמות שעושיסו לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה. יאללה ניסים ויאללה בוקר ויאללה גבורוס ויאללה תשובות ויאללה מלחמות שעושיסו לבויסנו ביומים ההם בזמן הזה. אולי עוד שיר ונסיים? No, ¿ya es chip? Ok. Bueno, esta es la oportunidad de encender el quinto de Hanukkah con ustedes. Y esperemos que el próximo Hanukkah ya podemos encender esta Hanukkah, este candelabro, en el templo sagrado, con el Mashiach Tzidkeinu, en nuestros días, Bimera, Biameinu. Amén.